¿Sabías que el país que hoy llamamos Irán fue, en un pasado no tan distante, el mayor imperio que el mundo haya conocido? Cambió de nombre hace menos de un siglo por razones que pueden sorprender. Esta es la fascinante historia de cómo una región central en Asia se convirtió en la cuna de civilizaciones, hogar de profetas y poetas, y escenario de algunas de las batallas más decisivas de la historia. Es la narrativa de cómo Persia se convirtió en Irán, pero también es mucho más que eso. Es la saga de una identidad que ha resistido invasiones, conquistas y revoluciones durante más de 3000 años. Imagina, por un instante, una vasta meseta rodeada de majestuosas montañas, desiertos con temperaturas extremas y mares que conectan continentes. Esta es la meseta iraní, una tierra que, desde tiempos antiguos, ha servido tanto como fortaleza natural como puente entre diferentes mundos. Para entender cómo surgió aquí uno de los imperios más fascinantes de la historia, necesitamos retroceder al segundo milenio antes de Cristo, cuando pueblos misteriosos comenzaron a migrar hacia estas tierras áridas. Investigaciones arqueológicas han revelado que, mucho antes de la llegada de los persas, esta región ya albergaba civilizaciones sofisticadas. Los elamitas, por ejemplo, construyeron impresionantes ciudades como Susa, donde desarrollaron uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Sus estructuras se erguían orgullosas en el paisaje, y sus artesanos creaban objetos de belleza que aún nos impresionan. Sin embargo, los elamitas no eran los únicos habitantes de esta tierra de contrastes. Tribus nómadas, comerciantes y agricultores formaban un mosaico cultural dinámico. En este contexto, alrededor del año 1500 a.C., comenzaron a llegar del norte olas de pueblos que cambiarían para siempre el destino de la región. Estos recién llegados no eran conquistadores brutales, sino pastores y agricultores que hablaban lenguas que hoy reconocemos como familiares. Curiosamente, las palabras que usaban para padre y madre sonaban muy similares al latín pater y mater, y por lo tanto, a nuestro padre y madre. Esto no era casualidad, hablaban lenguas de la misma familia indoeuropea que el español, francés e inglés. Los especialistas se refieren a estos pueblos como indoiranianos, que se dividían en varias tribus, cada una con sus tradiciones y territorios. Gradualmente, se establecieron en diferentes partes de la meseta. Algunos migraron hacia el este, en dirección a lo que hoy es Afganistán e India, mientras que otros se asentaron en la meseta central. Entre estos últimos, se destacaron los medos, que se establecieron en las montañas del noroeste, y los persas, que eligieron las tierras al sur, en una región llamada Parsa, que daría origen al nombre Persia. Estos pueblos trajeron consigo más que nuevas lenguas y costumbres. Trajeron una revolución espiritual al adorar a un dios supremo llamado Ahura Mazda y seguir las enseñanzas de un profeta llamado Zoroastro. El zoroastrismo introdujo conceptos revolucionarios para la época, como el bien y el mal como fuerzas en conflicto, el libre albedrío humano y la promesa de un juicio final. Estas ideas, que hoy nos parecen familiares, eran radicalmente nuevas hace 3000 años e influenciaron profundamente el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para entender la grandeza que vendría después, necesitamos conocer a los verdaderos pioneros del poder en la meseta iraní, los medos. Durante siglos, mientras los persas vivían como pastores seminómadas, fueron los medos quienes construyeron el primer gran imperio iraní. Su historia es fascinante, aunque frecuentemente ofuscada por la gloria posterior de los persas. Los medos eran no solo guerreros formidables, sino también diplomáticos astutos. En el siglo VI a.C., cuando el poderoso imperio asirio dominaba gran parte del Oriente Medio, los medos forjaron una alianza con los babilonios. Juntos, derrotaron a los asirios y dividieron sus vastos territorios. La capital asiria de Nínive fue destruida en 612 a.C., y el poder asirio desapareció para siempre. Los medos se convirtieron en los señores de un imperio que se extendía desde las montañas de Anatolia hasta las llanuras de Mesopotamia. Sin embargo, la verdadera genialidad de los medos no residía solo en su capacidad militar. Desarrollaron un sistema de gobierno que respetaba las tradiciones locales mientras mantenían un control central. Sus ciudades, especialmente Ecbatana, actual Hamadán, se convirtieron en centros de comercio y cultura, donde las tradiciones iranianas se mezclaban con las influencias mesopotámicas. Los medos también fueron los primeros en introducir el concepto de satrapías, provincias gobernadas por nobles locales que mantenían lealtad al rey central, un sistema que sería fundamental para el éxito de los imperios posteriores. Mientras los medos construían su imperio al sur, en la región de Parsa, los persas llevaban una vida más modesta, pero no menos importante. Las tablillas cuneiformes nos hablan de reyes persas como Teispes y Ciro, que gobernaban pequeños reinos montañosos y mantenían relaciones complejas con sus poderosos vecinos del norte. Durante generaciones,
Los persas fueron vasallos de los medos, aprendiendo de ellos las artes del gobierno y la guerra, pero también desarrollando su propia identidad cultural. El punto de inflexión ocurrió cuando un joven príncipe llamado Ciro ascendió al trono persa. A diferencia de sus predecesores, Ciro no se contentó con ser un rey vasallo. En 550 a.C., en una serie de brillantes campañas militares, derrotó a su propio suegro, Astíages, el último rey de los medos. Sin embargo, aquí está lo fascinante: en lugar de destruir el sistema medo o humillar a los vencidos, Ciro tomó una decisión revolucionaria para su época. Declaró que la victoria había sido voluntad de los dioses, y tanto medos como persas lo vieron como el legítimo heredero de ambas tradiciones, manteniendo a muchos nobles medos en posiciones de poder. Esta decisión no fue solo pragmática, fue visionaria. Al unir medos y persas bajo una sola corona, Ciro no solo creó un ejército más fuerte, sino que estableció un precedente de tolerancia e inclusión que se convertiría en la marca distintiva del imperio persa. Los medos, lejos de ser eliminados de la historia, se convirtieron en socios de un proyecto imperial que estaba a punto de cambiar el mundo. Las fuentes griegas posteriores hablarían siempre de medos y persas como un solo pueblo, reconociendo implícitamente que el imperio que estaba surgiendo era el producto de la fusión de ambas tradiciones. Si tuviéramos que identificar el momento exacto en que cambió el curso de la historia mundial, podríamos señalar el día en que Ciro decidió que había una forma mejor de construir un imperio que el terror y la destrucción. Era el año 539 a.C., y las tropas persas estaban a las puertas de Babilonia, la ciudad más rica y grande del mundo conocido. Cualquier otro conquistador de la época habría saqueado la ciudad, destruido sus templos y deportado a su población. Pero Ciro hizo algo que dejó atónitos tanto a sus enemigos como a sus propios generales: entró en Babilonia como un libertador, no como un conquistador. La historia de esta conquista, grabada en el famoso cilindro de Ciro, nos revela la estrategia revolucionaria que convirtió a los persas en los amos del mundo. En lugar de presentarse como el elegido del dios persa Ahura Mazda que había venido a imponer su voluntad, Ciro se proclamó como el elegido de Marduk, el dios supremo de Babilonia, quien lo había llamado para liberar a su pueblo de un rey impío. No solo permitió que los babilonios mantuvieran sus costumbres y religión, sino que ordenó la restauración de sus templos y el retorno de las estatuas sagradas que habían sido confiscadas por gobernantes anteriores. Esta misma estrategia la aplicó Ciro en todas sus conquistas. Cuando liberó a los judíos exiliados en Babilonia, no solo les permitió regresar a Jerusalén, sino que también financió la reconstrucción de su templo. Los textos bíblicos lo llamarían Mesías, el ungido de Dios, un título extraordinario para un rey pagano. Cuando conquistó Lidia y su famoso rey Creso, respetó las tradiciones locales y mantuvo la estructura administrativa existente. Este patrón se repetía una y otra vez: los persas llegaban no como destructores, sino como restauradores del orden divino. Sin embargo, la genialidad de Ciro no residía solo en su tolerancia religiosa. Desarrolló un sistema de gobierno que era al mismo tiempo centralizado y descentralizado, autoritario y respetuoso. Dividió su creciente imperio en satrapías, cada una gobernada por un sátrapa, literalmente protector del reino, que era responsable ante el rey, pero que tenía considerable autonomía para gobernar según las costumbres locales. Estableció un revolucionario sistema de comunicaciones, la famosa carretera real, que conectaba Sardes en Anatolia con Susa en el corazón del imperio, permitiendo que los mensajes reales viajaran más de 2.500 kilómetros en solo una semana, gracias a un sistema de relevos de jinetes. El resultado de esta estrategia fue asombroso. En menos de 30 años, Ciro y sus sucesores crearon un imperio que se extendía desde el río Indo hasta el mar Egeo, abarcando aproximadamente el 40% de la población mundial de la época, uniendo bajo una sola administración a pueblos tan diversos como los griegos de Anatolia, los judíos de Palestina, los egipcios del Nilo, los babilonios de Mesopotamia y los bactrianos de Asia Central. Nunca antes en la historia humana se había visto algo semejante. Lo más notable es que este colosal imperio se mantuvo unido no por el miedo, sino por algo mucho más poderoso: el beneficio mutuo. Los comerciantes podían viajar desde India hasta Grecia, protegidos por las leyes persas; los artesanos podían trabajar en cualquier parte del imperio, llevando sus técnicas y estilos, y los sacerdotes podían practicar sus cultos sin interferencias. Por primera vez en la historia existía algo parecido a un sistema internacional basado en el respeto mutuo y la cooperación. Los persas, sin saberlo, habían inventado los fundamentos de lo que hoy llamaríamos un orden mundial multipolar. Esta tolerancia y respeto por la diversidad no era solo una estrategia política, sino que reflejaba algo profundo en la mentalidad persa, influenciada por el zoroastrismo, que enseñaba que Ahura Mazda era el dios de la verdad y la justicia,
pero que podía manifestarse a través de diferentes tradiciones religiosas. Los persas se veían a sí mismos no como superiores a los pueblos que gobernaban, sino como los guardianes de un orden cósmico donde cada cultura tenía su lugar legítimo. Esta perspectiva revolucionaria para su época ayuda a explicar tanto el extraordinario éxito del imperio persa como su legado duradero en la historia. La muerte de Ciro en 530 a.C., luchando contra tribus nómadas en las fronteras del imperio, podría haber significado el fin del sueño persa. Los imperios de la antigüedad rara vez sobrevivían a la muerte de sus fundadores carismáticos, pero lo que sucedió a continuación demostró que los persas habían creado algo más sólido que un simple reino personal, habían forjado un sistema de gobierno que podía evolucionar y perfeccionarse. El hombre que llevaría este sistema a su máximo esplendor fue Darío I, conocido como Darío el Grande, cuyo reinado de 36 años transformaría para siempre la forma en que pensamos sobre la administración imperial. Darío no llegó al trono de manera sencilla. Cuando Cambises II, hijo de Ciro, murió en circunstancias misteriosas mientras regresaba de conquistar Egipto, el imperio se sumió en una crisis de sucesión que amenazaba con fragmentarlo. Un misterioso personaje llamado Gaumata, que afirmaba ser Bardilla, hermano de Cambises, se había apoderado del trono y había comenzado a implementar reformas radicales que alteraban el equilibrio social del imperio. Fue entonces cuando Darío, un joven noble persa de la familia real, organizó una conspiración junto con otros 6 nobles persas para derrocar al usurpador. La famosa inscripción de Behistún, tallada en una pared rocosa de 100 metros de altura, nos cuenta esta historia dramática en 3 idiomas: persa antiguo, elamita y babilónico. Una vez consolidado en el poder, Darío demostró ser no solo un político astuto, sino también un visionario administrativo. Reorganizó completamente el sistema de satrapías, creando 20 provincias claramente delimitadas, cada una con sus propios gobernadores generales y secretarios del tesoro que se vigilaban mutuamente para prevenir rebeliones. Estableció un sistema tributario sofisticado donde cada satrapía debía pagar impuestos específicos, algunos en oro y plata, otros en productos locales. Los indios pagaban en polvo de oro, los árabes en incienso, los etíopes en marfil y ébano. Este sistema no solo financiaba la administración imperial, sino que también creaba una red de interdependencia económica que fortalecía la unidad del imperio. Más impresionante aún fue la infraestructura que Darío construyó para mantener unido su vasto imperio. Amplió la carretera real hasta convertirla en una red de comunicaciones que conectaba las principales ciudades del imperio con caminos pavimentados, puentes de piedra y posadas para viajeros. Creó un sistema postal tan eficiente que los mensajes podían viajar desde Susa hasta Sardes en solo 7 días, una velocidad que no se volvería a ver hasta la era moderna. Estableció un sistema monetario unificado basado en el darico de oro, que se convirtió en la primera moneda de uso internacional de la historia. Los comerciantes de India podían hacer negocios en Egipto usando la misma moneda que utilizaban en Babilonia o Anatolia. Pero quizás el logro más extraordinario de Darío fue la construcción de Persépolis, la ciudad que mejor representa la grandeza y la visión cosmopolita del imperio persa. No era simplemente una capital, era una declaración arquitectónica de lo que significaba ser persa. Los relieves de Persépolis muestran una procesión interminable de pueblos de todo el imperio conocidos: escitas, indios, árabes, griegos, armenios, bactrianos, todos llevando los productos más preciados de sus tierras como tributo al gran rey, no representados como esclavos humillados, sino como dignos embajadores de naciones prósperas que participan voluntariamente en un orden mundial benevolente. La escalinata principal de Persépolis es quizás la primera representación artística de la diversidad cultural como fuente de fortaleza, no de división. Si el imperio persa hubiera permanecido confinado a Asia, quizás nunca habríamos oído hablar de él con tanta frecuencia. Pero el destino quiso que este imperio oriental entrara en contacto directo con un conjunto de ciudades-estado griegas que se encontraban en el otro extremo del mundo conocido y que tenían ideas muy diferentes sobre la política, la sociedad y la libertad. El choque entre estos dos mundos, el oriental y el occidental, el imperial y el democrático, el jerárquico y el igualitario, generaría algunas de las batallas más famosas de la historia y crearía narrativas que aún hoy influyen en cómo pensamos sobre el conflicto entre Oriente y Occidente. Todo comenzó con un malentendido cultural en el año 499 a.C. Las ciudades griegas de la costa de Anatolia, que habían sido incorporadas al imperio persa por Ciro el Grande, se rebelaron contra el dominio persa. Desde la perspectiva persa, estas ciudades eran súbditos rebeldes que violaban los tratados y amenazaban la estabilidad del imperio. Desde la perspectiva griega, eran ciudades libres que luchaban contra la tiranía oriental. Cuando Atenas y Eritrea enviaron ayuda a los rebeldes y participaron en la quema de Sardes,
la capital de la satrapía de Lidia, Darío interpretó esto como una declaración de guerra por parte de Grecia continental. La respuesta persa fue masiva y meticulosa. Darío envió embajadores a todas las ciudades griegas exigiendo tierra y agua, los símbolos de sumisión, y muchas ciudades, reconociendo la imposibilidad de resistir al imperio más poderoso del mundo, se sometieron pacíficamente. Pero Atenas y Esparta rechazaron las demandas persas de manera dramática. Los atenienses arrojaron a los embajadores persas a un pozo, mientras que los espartanos los empujaron desde un precipicio. Estos gestos, que hoy nos parecen brutales, simbolizaban la determinación griega de preservar su independencia a cualquier costo. La primera expedición persa, liderada por Mardonio en 492 a.C., terminó en desastre cuando una tormenta destruyó la flota persa cerca del monte Athos. Pero Darío no se desanimó. En 490 a.C., envió una segunda expedición bajo el mando de Artapernes y Datis, que desembarcó en la llanura de Maratón, a solo 42 kilómetros de Atenas. Lo que sucedió allí cambió el curso de la historia. Los atenienses, liderados por Milcíades, desarrollaron una táctica brillante. Reforzaron sus flancos y permitieron que el fuerte centro persa rompiera sus líneas, para luego cerrar las pinzas y envolver al ejército persa. La victoria griega en Maratón fue completa y sorprendente. Según Heródoto, murieron 6.400 persas y solo 192 atenienses. Sin embargo, Maratón no fue el final, sino el preludio de una confrontación aún más épica. Darío murió en 486 a.C. mientras preparaba una tercera expedición, y su hijo Jerjes heredó tanto el trono como el deseo de venganza. La expedición de Jerjes en 480 a.C. fue la más grande jamás vista en el mundo antiguo. Según fuentes griegas, probablemente exageradas, incluía unos 7 millones de soldados de todas las partes del imperio. El ejército era tan grande que, cuando cruzó el Helesponto por un puente de barcos, tardó 7 días y 7 noches en pasar completamente. La diversidad de este ejército era asombrosa, incluyendo inmortales persas con sus túnicas bordadas, arqueros escitas de las estepas, elefantes de guerra indios, caballería bactriana, infantería egipcia y marinos fenicios. El enfrentamiento en las Termópilas se convirtió en el símbolo de la resistencia occidental contra el despotismo oriental. Cuando Jerjes envió emisarios a Leónidas de Esparta exigiendo que entregara las armas, el rey espartano respondió con las famosas palabras Molón la ve, ven a tomarlas. Durante 3 días, 300 espartanos y varios miles de aliados griegos resistieron el ataque de todo el ejército persa en el estrecho desfiladero de las Termópilas. Aunque finalmente fueron derrotados debido a la traición de un griego local que mostró a los persas un sendero para flanquear la posición, su resistencia heroica se convirtió en un símbolo imperecedero de la lucha por la libertad. La victoria persa en las Termópilas fue pírrica, costó demasiado tiempo y demasiados soldados, convirtiendo a los espartanos muertos en mártires de la causa griega. La historia a veces parece tener un sentido de ironía. El imperio persa, que había dominado el mundo conocido durante más de 2 siglos, sería destruido por un joven rey de un pequeño reino montañoso que admiraba profundamente la cultura que estaba conquistando, Alejandro Magno. No solo derrotó a los persas militarmente, sino que se convirtió en el heredero de sus tradiciones, adoptando sus costumbres y preservando su legado de una manera que ni siquiera los propios persas habían imaginado. Cuando Alejandro cruzó el Helesponto en 334 a.C. con apenas 35.000 hombres, pocos habrían apostado por sus posibilidades de éxito contra el imperio persa. Darío, el último rey aqueménida, gobernaba un imperio que se extendía desde la India hasta Tracia, con recursos militares y económicos que superaban en mucho a los de cualquier reino griego. Pero Alejandro tenía algo que los persas habían perdido: innovación táctica. Su falange macedonia, con sus arisas de 6 metros de longitud, era más flexible que las antiguas formaciones persas. Su caballería de compañeros era más móvil que la pesada caballería persa y, sobre todo, él mismo era un general de genio, tácticamente superior y un líder que inspiraba lealtad fanática en sus tropas. Las 3 grandes batallas que decidieron el destino del imperio persa, Graníco en 334 a.C., Isos en 333 a.C. y Gaugamela en 331 a.C., no demostraron solo la superioridad táctica macedonia, sino también la crisis interna que atravesaba el imperio. En Gaugamela, Darío ya había reunido un ejército de más de 100.000 hombres, incluyendo los famosos carros de guerra, caballería pesada y tropas de élite de todo el imperio. Pero cuando la batalla se inclinó a favor de Alejandro, Darío huyó del campo de batalla, abandonando no solo a su ejército, sino también a su familia, que fue capturada por los macedonios.
Esta huida del gran rey fue interpretada por muchos súbditos persas como un abandono de su responsabilidad divina, facilitando la transición hacia el nuevo orden alejandrino. Sin embargo, aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. En lugar de destruir el sistema persa, Alejandro hizo algo que horrorizó a muchos de sus propios generales: comenzó a convertirse en persa. Adoptó la ceremonia de la prosquinesis, el ritual de postrarse ante el rey, que era normal en la corte persa pero que los griegos consideraban degradante. Comenzó a vestir ropa persa, especialmente la túnica real púrpura y el cinturón dorado que simbolizaban la autoridad imperial. Se casó con Roxana, una noble bactriana, y más tarde organizó una boda masiva en Susa, donde él y 80 de sus oficiales se casaron con mujeres persas de la alta nobleza, creando así una nueva élite greco-persa. Esta persianización de Alejandro no era solo una estrategia política, reflejaba una admiración genuina por la civilización que había conquistado. En Babilonia, restauró los templos que habían sido dañados por conquistas anteriores y se presentó como el legítimo sucesor de los reyes babilónicos. En Egipto, consultó el oráculo de Amón y fue proclamado hijo del dios, adoptando así el concepto oriental de la realeza divina. En Persépolis, aunque inicialmente permitió que la ciudad fuera saqueada e incendiada, lo que él mismo más tarde llamaría un error cometido en estado de embriaguez, posteriormente ordenó reparaciones extensas y declaró que el incendio había sido una venganza por la destrucción de Atenas, no un ataque contra la cultura persa. El verdadero genio de Alejandro fue comprender que gobernar un imperio tan vasto y diverso requería más que superioridad militar, requería legitimidad cultural. Mantuvo en sus puestos a muchos sátrapas persas, conservó el sistema administrativo aqueménida y promovió la fusión de las élites griega y persa. Su visión de un imperio universal donde griegos y persas fueran socios iguales en la construcción de una nueva civilización mundial era revolucionaria para su época. Cuando algunos de sus veteranos macedonios se rebelaron contra esta política de fusión, Alejandro los reemplazó con soldados persas entrenados en táctica macedónica, creando así el primer ejército verdaderamente multicultural de la historia. La muerte prematura de Alejandro en Babilonia en 323 a.C., a los 32 años, truncó este extraordinario experimento de síntesis cultural, pero su legado perduró de maneras que él mismo no podría haber imaginado. Los reinos helenísticos que surgieron de la división de su imperio, especialmente el reino seleucida que controló el corazón del antiguo imperio persa, mantuvieron esta tradición de síntesis cultural en ciudades como Ctesifonte, Antioquía y Alejandría, donde las tradiciones griegas y persas se mezclaron para crear una nueva forma de civilización cosmopolita que sería la base del mundo helenístico durante los siguientes 3 siglos. Mientras tanto, en Occidente, el Imperio Romano construía su dominio sobre el Mediterráneo. En Oriente, surgía una potencia que desafiaría a Roma durante más de 700 años. Esta es la historia menos conocida, pero igualmente fascinante, de cómo Persia resucitó de las cenizas del imperio de Alejandro, no una, sino 2 veces, creando imperios que rivalizarían con Roma en grandeza y que preservarían la esencia de la identidad persa a través de milenios de turbulencia política. Los protagonistas de esta resurrección fueron pueblos que muchos habían considerado bárbaros de las estepas, pero que demostraron ser sofisticados herederos de una tradición imperial milenaria. La primera resurrección vino de una dirección inesperada, las estepas del noreste. Los partos, originalmente una tribu nómada emparentada con los escitas, habían sido incorporados al imperio aqueménida como súbditos remotos. Pero a mediados del siglo II a.C., bajo el liderazgo de Arsaces comenzaron a expandirse hacia el sur, aprovechando la debilidad del reino seleucida que había heredado los territorios orientales de Alejandro. Lo que comenzó como incursiones de saqueo se convirtió gradualmente en conquista permanente. Para el año 250 a.C., los partos habían capturado Ctesifonte, la gran capital helenística, y se habían proclamado herederos legítimos del antiguo imperio persa. Los partos eran maestros en una forma de guerra que aterrorizaba a sus enemigos, la arquería montada. Sus jinetes podían disparar flechas con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad y habían perfeccionado la táctica del disparo parto, que consistía en fingir una retirada y luego volverse en la silla para disparar a los perseguidores. Esta táctica demostró su eficacia devastadora en la batalla de Carras en 53 a.C., donde aniquilaron a un ejército romano completo liderado por el triunviro Marco Licinio Craso. La cabeza de Craso fue enviada al rey armenio como advertencia de lo que les pasaba a quienes desafiaban el poder parto. Durante casi 300 años, los partos mantuvieron a raya a Roma, convirtiendo Mesopotamia en un campo de batalla perpetuo donde se decidía el equilibrio de poder mundial. Pero los partos eran más que guerreros nómadas,
desarrollaron un sistema de gobierno feudal sofisticado donde las grandes familias aristocráticas controlaban vastos territorios como vasallos del rey de reyes. Crearon una cultura sincrética fascinante que combinaba elementos iraníes, helenísticos y mesopotámicos. Sus ciudades, especialmente Ctesifonte, se convirtieron en centros cosmopolitas donde comerciantes de la ruta de la seda intercambiaban sedas chinas por vidrios romanos. Los partos fueron tolerantes religiosamente, permitiendo que florecieran el zoroastrismo, el cristianismo primitivo, el judaísmo y diversos cultos griegos. En muchos sentidos, mantuvieron viva la tradición de tolerancia imperial que había caracterizado a los aqueménidas. Sin embargo, hacia el siglo III después de Cristo, el imperio parto comenzó a mostrar signos de decadencia. Las guerras constantes con Roma habían agotado sus recursos, mientras que las disputas sucesorias habían debilitado la autoridad central. Fue entonces cuando emergió una nueva fuerza del corazón mismo de Persia, la dinastía sasánida. Artaxerxes, y un noble local de la provincia de Fars, la misma región donde habían surgido los persas originales, se rebeló contra el último rey parto en 224 después de Cristo y estableció un nuevo imperio que duraría hasta la conquista árabe del siglo VII. Los sasánidas se presentaron conscientemente como los restauradores de la gloria aqueménida, adoptando títulos, ceremonias y símbolos que conectaban directamente con Ciro y Darío. Si los aqueménidas habían sido los innovadores y los partos los guerreros, los sasánidas fueron los perfeccionistas de la tradición imperial persa. Durante más de 400 años, de 224 a 651 DC, crearon lo que muchos historiadores consideran la síntesis más refinada de la cultura persa antigua, un estado teocrático sofisticado que combinaba poder real absoluto con una ortodoxia religiosa zoroastriana, una administración imperial eficiente y una cultura artística e intelectual que influiría profundamente en el mundo islámico posterior. Bajo los sasánidas, Persia no solo recuperó su posición como superpotencia mundial, sino que desarrolló una identidad cultural que sobreviviría a la propia dinastía. El fundador de la dinastía, Artaxerxes, era más que un conquistador, era un visionario religioso. A diferencia de los partos que habían sido tolerantes con diversas religiones, Artaxerxes estableció el zoroastrismo como la religión oficial del Estado y se proclamó a sí mismo como el elegido de Ahura Mazda para restaurar la pureza de la fe. Creó una poderosa jerarquía sacerdotal encabezada por el Mobadan Mobad, sacerdote de sacerdotes, que tenía autoridad sobre todos los asuntos religiosos del imperio. Esta decisión tendría consecuencias profundas. Por primera vez en la historia persa, existía una ortodoxia religiosa oficial que definía qué significaba ser verdaderamente persa. El apogeo del poder sasánida llegó bajo Khosro y Anushirvan, de 531 a 579 DC, conocido como el de alma inmortal, quien transformó su reino en el centro intelectual más importante del mundo conocido. Su corte en Ctesifonte se convirtió en refugio para filósofos griegos que huían de la persecución cristiana en Bizancio, para médicos indios que traían conocimientos de Ayurveda y para eruditos chinos que compartían secretos de fabricación de papel y seda. Khosro estableció la famosa Academia de Jundisapur, que se convertiría en la primera universidad del mundo en el sentido moderno, un lugar donde se enseñaba medicina, filosofía, astronomía, matemáticas y teología de manera sistemática. Muchos de los textos griegos que conocemos hoy sobrevivieron porque fueron traducidos al persa medio en Jundisapur. Pero el logro más impresionante de Khosro fue la creación de un sistema administrativo que rivalizaba en eficiencia con el de Roma. Dividió el imperio en 4 grandes regiones, cada una gobernada por un espaved, comandante supremo que respondía directamente al rey. Estableció un sistema tributario basado en censos detallados de población y tierras cultivables, permitiendo una recaudación de impuestos más justa y predecible. Creó una burocracia profesional donde los puestos se asignaban por mérito más que por nacimiento, un concepto revolucionario para la época. El resultado fue un Estado que funcionaba con una eficiencia asombrosa. Los mensajeros reales podían viajar desde las fronteras con China hasta las fronteras con Bizancio en menos de un mes. Los sasánidas también fueron innovadores en el arte de la guerra, desarrollando la caballería acorazada más efectiva del mundo antiguo, los clibanarí, jinetes completamente blindados montados en caballos también acorazados que cargaban en formación cerrada con lanzas largas. Esta caballería pesada era apoyada por arqueros montados al estilo parto y por un cuerpo de ingenieros que había perfeccionado el arte de la guerra de asedio. Con estas fuerzas, los sasánidas no solo detuvieron todas las invasiones romanas, sino que conquistaron repetidamente territorios bizantinos, llegando en una ocasión hasta las murallas de Constantinopla misma. Sin embargo, el aspecto más duradero del legado sasánida fue su síntesis cultural. Bajo su reinado se desarrolló la literatura persa clásica,
incluyendo la compilación de la Avesta, los textos sagrados zoroastrianos y las primeras versiones de las épicas que más tarde inspirarían el Sanameh de Ferdowsi. Su arte, especialmente los famosos relieves rupestres de Naqsh Rustam y Bisapur, estableció un estilo que influiría en el arte islámico durante siglos. Su sistema legal, basado en una combinación de tradición zoroastriana y precedentes aqueménidas, proporcionó muchos de los conceptos que más tarde serían incorporados en la ley islámica. Cuando el imperio sasánida finalmente cayó ante los árabes en 651 después de Cristo, no desapareció, se transformó, y muchos de sus elementos fueron absorbidos por la nueva civilización islámica. El año 637 después de Cristo marcó el fin de una era que había durado más de 1000 años. En la batalla de Cadicia, los ejércitos árabes musulmanes derrotaron decisivamente a las fuerzas sasánidas, iniciando una transformación que cambiaría no solo la religión de Persia, sino su lengua, su cultura y, finalmente, su nombre. Pero esta no sería una simple conquista. Sería una de las síntesis culturales más complejas y fascinantes de la historia, donde los conquistadores acabarían siendo tan transformados por los conquistados como viceversa. La historia de cómo Persia se convirtió en Irán es, en última instancia, la narrativa de esta extraordinaria metamorfosis. La conquista árabe de Persia no fue instantánea ni uniforme, mientras que las ciudades principales cayeron relativamente rápido debido al colapso del gobierno central sasánida, muchas regiones montañosas mantuvieron su independencia durante décadas. En lugares como Tabaristán, Gilán y Dailam, nobles persas continuaron gobernando como señores locales, manteniendo vivas las tradiciones zoroastrianas y la lengua persa. Esta resistencia gradual permitió que la transición al Islam fuera más un proceso de integración que de imposición violenta. Muchos nobles persas se convirtieron al Islam, pero mantuvieron sus posiciones de poder, creando una élite islámico-persiana que sería fundamental en el desarrollo posterior de la civilización islámica. El proceso de islamización de Persia fue lento y complejo. Contrariamente a la creencia popular, no hubo conversiones masivas forzadas. El zoroastrismo era reconocido por los árabes como una religión del libro, lo que significa que los zoroastrianos podían mantener su fe pagando un impuesto especial, la jizía. Durante los primeros 2 siglos del dominio árabe, la mayoría de la población persa probablemente siguió siendo zoroastriana. La conversión al Islam fue gradualmente incentivada por ventajas sociales y económicas. Los musulmanes pagaban menos impuestos, tenían mejor acceso a puestos gubernamentales y podían participar plenamente en la nueva sociedad cosmopolita que estaba emergiendo. Para el siglo X, la mayoría de los persas se habían convertido al Islam, pero habían transformado la religión en el proceso. Los persas no fueron receptores pasivos de la cultura árabe, fueron agentes activos en la formación de la civilización islámica. Muchos de los más grandes teólogos, filósofos, científicos y poetas del Islam clásico eran persas, como Al-Bukhari, compilador del Hadís más respetado, Al-Razi, el médico más famoso del mundo medieval, Al-Biruni, pionero del método científico, e Ibn Sina, cuya obra médica se enseñó en Europa durante 600 años. Los persas desarrollaron la tradición de la falsafa, la filosofía islámica, crearon la poesía mística sufí y establecieron muchas de las instituciones educativas que caracterizarían al mundo islámico. En muchos sentidos, los persas persianizaron el Islam tanto como el Islam islamizó a Persia. La verdadera revolución llegó en el siglo X con la dinastía safávida. Shah Ismaili, fundador de la dinastía, tomó una decisión que cambiaría para siempre la identidad de Persia, declaró el Islam chiita como la religión oficial del Estado. Esta decisión no fue puramente religiosa, sino geopolítica. Los safávidas necesitaban diferenciarse tanto del Imperio Otomano sunita al oeste como de los uzbecos sunitas al este. Al adoptar el chiismo, crearon una identidad nacional distintiva que combinaba la herencia persa antigua con una interpretación particular del Islam. Esta síntesis chiita-persa se convertiría en la base de la identidad iraní moderna. Sin embargo, la pregunta que nos trajo hasta aquí permanece: ¿cuándo exactamente Persia se transformó en Irán? La respuesta revela una de las ironías más fascinantes de la historia moderna. Durante siglos, los propios habitantes de la región usaron ambos términos de manera intercambiable. Irán proviene del persa antiguo Arianam, que significa tierra de los arios, un término que se remonta a los tiempos aqueménidas. Persia, por su parte, tiene origen en el griego Persis, que se refería originalmente solo a la provincia de Fars, pero fue extendido por extranjeros para denominar todo el imperio. Internamente, el país había sido llamado Irán en la literatura persa durante más de 1000 años. El Sanameh de Ferdowsi, escrito en el siglo X, se refiere consistentemente a Irán y a los iraníes. El cambio oficial llegó en 1935, cuando Reza Pahlavi,
el fundador de la dinastía Pahlavi, envió una circular a todas las embajadas extranjeras solicitando que usaran Irán en lugar de Persia en todas las comunicaciones oficiales. Sus motivaciones eran complejas. Quería modernizar la imagen internacional de su país, distanciarse de las connotaciones orientalistas que se habían acumulado alrededor del nombre Persia y enfatizar la continuidad histórica con el pasado preislámico. Esta decisión generó controversia tanto dentro como fuera del país. Muchos persas sentían que Persia evocaba una herencia cultural gloriosa, mientras que algunos occidentales veían el cambio como un capricho de un dictador modernizante. La historia no terminó ahí. Bajo Mohammad Reza Pahlavi, hijo de Reza Shah, el país experimentó una modernización acelerada, financiada por el petróleo, pero también una creciente represión política. La tensión entre tradición y modernidad, entre identidad persa e islámica, entre orientación occidental y valores autóctonos finalmente estalló en la revolución de 1979. El régimen del ayatolá Khomeini mantuvo el nombre Irán, pero lo redefinió como la República Islámica de Irán, enfatizando la identidad islámica sobre la persa. Hoy, más de 40 años después de la revolución, Irán sigue lidiando con estas tensiones identitarias. ¿Es principalmente heredero de Ciro y Darío o de Ali y Hussein? ¿Es una nación persa que adoptó el Islam o una nación islámica de herencia persa? Quizás la respuesta sea que Irán es ambas cosas y ninguna de ellas completamente. Es el producto de una síntesis cultural continua, donde cada conquista, cada dinastía, cada revolución ha añadido nuevas capas sin borrar completamente las anteriores. El zoroastrismo aún influye en el Islam iraní, la poesía preislámica aún resuena en la literatura contemporánea, y los ideales de justicia de Ciro aún informan el discurso político moderno. En este sentido, la pregunta ¿cuándo Persia se convirtió en Irán? Puede ser menos importante que entender cómo una identidad cultural ha logrado mantener su continuidad esencial a través de transformaciones que habrían destruido sociedades menos resilientes. El Irán de hoy es tanto heredero de Persépolis como de Isfahán, tanto del fuego sagrado como de la media luna, tanto de los versos de Hafez como de los principios de Jomeini. Esta capacidad de síntesis, más que cualquier fecha específica en el calendario, define la extraordinaria historia de cómo Persia se transformó en Irán.